Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el refuerzo. Esta es la parte 3 de la unidad 4. Ya les dije, van ítem de primero y de segundo. Vamos al primer ítem. Dice ahí, Gabriel es un joven, esta creo que ya la habían visto, se las puse en la prueba, pero analicémosla por los que fallaron. Gabriel es un joven que trabaja en una empresa privada como operador de maquinaria eléctrica. A raíz de un corte de energía, la máquina con la que trabajaba se dañó. Gabriel reporta el daño a su jefe si le dicen que él debe asumir los gastos de la reparación o compra una nueva maquinaria, que se le descontará de su salario. Gabriel manifiesta que es injusto que le hagan pagar por ello. Su jefe le indica que está despedido y que no le darán ninguna compensación. Gabriel acude al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, donde lo asesoran tras una demanda a la empresa. Le devuelven su trabajo y le pagan los días no laborados. Como pueden ver, aquí estamos hablando, como esta unidad de derechos humanos, pues aquí se le violentaron varios derechos a Gabriel. Primeramente es despedirlo sin darle una compensación económica, ¿verdad? Porque todo trabajador que se despide injustificadamente tiene derecho a una indemnización, que esa es la compensación económica que debe recibir todo trabajador que es despedido injustamente. Entonces, como podemos ver, ¿verdad? Ya les había dicho yo que el Ministerio de Trabajo es donde se puede acudir en cualquier violación a los derechos laborales. Y el Código de Trabajo, que es una ley secundaria, es el instrumento jurídico, ¿verdad?, que regula las relaciones entre patrono y trabajador. Ve ahí en el Código de Trabajo están los derechos del trabajador, pero también sus obligaciones. Y están los derechos del patrono, pero también sus obligaciones. Entonces, este código por eso dice regula las relaciones entre patronos y trabajadores. Veamos lo que nos preguntan de este texto, va del caso de Gabriel. Según el caso, dice acudir a las instancias autorizadas para resolver problemas como el de Gabriel es importante. ¿Por qué? Vaya, ¿por qué es importante acudir? Vaya, en este caso al Ministerio de Trabajo. Entonces vamos los literales. Velan por el cumplimiento de los derechos laborales cuando no afectan a las empresas. ¿No, verdad? Siempre si se está violando un derecho laboral, aunque afecte a la empresa, hay que demandar, hay que ir a las instancias respectivas. La B dice, garantizan el respeto de los derechos laborales a través del cumplimiento de la ley. La C dice, permiten a los trabajadores dar opiniones sobre el ambiente en el que laboran. La D dice, aseguran la protección de los derechos patronales en los accidentes de trabajo. Vea, aquí hay contradicciones en el ítem D y en el C, ¿verdad? Y el correcto pues es la B, porque dice garantizan el respeto de los derechos laborales a través del cumplimiento de la ley. Ir, ¿verdad?, a una instancia como el Ministerio de Trabajo, en este caso, pues eso es lo que ocurre. Garantizar el respeto de los derechos laborales a través del cumplimiento de la ley, a través de la ley el instrumento idóneo es el Código de Trabajo, ¿verdad? Ahí están los derechos de segunda generación. Todo lo que tiene que ver con el trabajo son derechos de segunda generación. Esta la contestaron y creo que estaba en las guías, ¿verdad? Pero también sale en los ítems que nos han dicho que los exploremos, ¿verdad? Así es que pasamos al siguiente. Dice ahí, ¿verdad?, el siguiente. La reforma del artículo 63 en la Constitución de la República de El Salvador en el 2012 enfatiza el compromiso del Estado con los pueblos indígenas de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural como visión, valores y espiritualidad. Ante esta situación, el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, CENIS,
sostiene que de no contar con un mecanismo que regule la aplicación de los derechos propios de los pueblos indígenas, incide en que no se respete su cosmovisión y sus diferencias en aspectos étnicos. En el país se ha desplazado el idioma náhuatl, se modifican las costumbres y es necesario que la cultura indígena sea visibilizada y se avance en el respeto de sus derechos, ¿verdad? Ahí dice dónde se agarró el texto, ¿va? Dice adaptación, CFO Segueda, Hernández, Colorado, los derechos humanos en El Salvador, una retrospectiva analítica del genocidio de 1932. O sea que retrospectiva es que regresamos, ¿verdad?, a la historia para ver estos casos. Vea, de ahí se sacó, ¿verdad?, este texto del etnocidio. Recuérdense que en el 32 fueron asesinados miles de indígenas. Etnocidio. Etno viene de etnia y cidio, pues muerte. Así que ya saben ustedes la masacre de 1932 en el occidente de El Salvador, ¿verdad? Donde las comunidades indígenas fueron las que sufrieron este gran atropello. Vaya, veamos la pregunta que nos dice, ¿verdad? Estamos hablando de visibilizar a las poblaciones indígenas, ¿verdad? Que no se les invisibilización, ¿verdad? Que no se vean, que no los se toman en cuenta o que no se les respetan sus derechos. Dice, a partir de la situación, ¿cuál es la importancia de visibilizar a la población indígena? El literal A dice, promover la cultura de los pueblos originarios por medio de actividades folclóricas. Eso es bueno, va, pero no es tan fundamental para mejorar las condiciones de los indígenas. B. Desarrollar acciones que promuevan el idioma autóctono de la sociedad salvadoreña. Aquí ya no habla ni siquiera de los indígenas, sino de toda la sociedad salvadoreña, promover el idioma autóctono. Y la C dice, garantizar la igualdad de los grupos originarios en la sociedad salvadoreña. Bueno, aquí garantizar la igualdad de los grupos originarios en la sociedad salvadoreña. Y la D, fomentar reformas constitucionales continuas con expresiones de los pueblos originarios. Vaya, la literal aquí es el correcto, es el literal C. Garantizar la igualdad de los grupos originarios en la sociedad salvadoreña, porque a las comunidades indígenas también se les llama grupos originarios o también pueblos originarios, pueblos autóctonos, grupos étnicos. Todo eso pues nos estamos refiriendo a los que primeros que vinieron a poblar América, ¿verdad? Por eso le llama pueblos originarios o pueblos, los primeros pueblos, ¿verdad?, que llegaron aquí a América. Entonces, el correcto es que vaya, que estos pueblos no es que solo que el folclore, vean, no se trata de eso, solo hay que tomarles en cuenta su idioma, tampoco. Es garantizarle, ¿verdad?, los derechos como todos salvadoreños, ¿verdad? No porque ellos tengan una cultura diferente, no se les va a respetar sus derechos, ¿verdad? Se tienen que tratar en igualdad, ¿verdad? Garantizar la igualdad en todos los sentidos, ¿verdad? Derechos humanos, derecho a trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud, todo, ¿verdad? Sus derechos se le tiene que garantizar a los pueblos indígenas, no verlos como algo que no tiene que ver con toda la sociedad, sino que ellos tenerlos como marginados. Ellos tienen derecho pues a practicar la cultura de sus ancestros, si ellos lo quieren. Y si no lo quieren, pues también, ¿verdad?, la pueden ir dejando. Esa libertad la tienen que tener, ¿verdad? Sigamos a la siguiente. Vamos al siguiente ítem, dice. El sistema político salvadoreño tiene tareas pendientes, entre ellas la legalización de la ley del agua.
que garantice la eficiente administración, distribución y cobertura del bien público, que es indispensable para la vida. Ustedes muy bonito contestaron esta guía reciente, ¿verdad? El acceso al agua, ¿verdad? Y que es un derecho humano, ¿verdad? Que debe de ser un derecho humano. Pero todavía en nuestro país pues no hay una ley de agua. Y algunos dicen que se debe de considerar como un derecho humano. Se les preguntaban a ustedes, ¿verdad? Sigamos. También se pueden analizar problemas relacionados a la corrupción, debilitamiento del Estado de Derecho, discriminación, violencia contra las mujeres y niñas, entre otros. Vaya, como dicen, el sistema político salvadoreño tiene tareas pendientes en la legalización del agua, ¿verdad? Que garantice una distribución y cobertura del bien público, y que este bien público es indispensable para la vida. También se puede analizar problemas relacionados con la corrupción, el debilitamiento del Estado de Derecho, discriminación, violencia contra las mujeres y niñas, entre otros. Entonces, todas esas son tareas pendientes que todavía en El Salvador no se han resuelto, ¿verdad? Ustedes pueden ver lo escandaloso de la corrupción en nuestro país, una tarea pendiente que es necesario trabajar en ello, como la ley del agua, la violencia contra las mujeres, y algo importante es el debilitamiento del Estado de Derecho. ¿Por qué el Estado de Derecho es débil en nuestro país? Por la corrupción, por la violencia. Vea, ahí está bien evidenciado, ¿verdad? En mucha corrupción quiere decir que las leyes no se aplican. Si hay violencia, también tenemos un Estado de Derecho débil. ¿Y qué es el Estado de Derecho? Es que la institucionalidad y las leyes funcionen, ¿verdad? Miren, en otros países, la ley se respeta, pero aquí ustedes saben lo mejor cómo estamos. Como dicen, sálvese quien pueda, ¿verdad? Entonces, esta parte de lo que es el Estado de Derecho, si esto mejorara, si mejorara la institucionalidad del país y la aplicación de la justicia, de las leyes, que las leyes prevalezcan, que la ley impere, esta situación se fuera mejorando, ¿verdad? Como lo del agua, ¿verdad? Que el agua tiene que ser un bien público, no hay por qué privatizar el agua. Pero ustedes saben que se puede decir que está como semi privatizada. Si la empacan y la venden, es porque mucha gente tiene pozos privados, ¿verdad? Y nadie nos garantiza pues que esa agua esté realmente limpia, esa embotellada que venden. Entonces, veamos nosotros la pregunta, dice: de acuerdo a la situación, ¿cuál es el desafío actual del sistema político salvadoreño? Tiene tareas pendientes, ¿va? El sistema político salvadoreño. Dice, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en todos los sectores de la sociedad salvadoreña. La B dice, evitar los casos de vulnerabilidad de los derechos humanos en algunos sectores de la sociedad salvadoreña. La C dice, implementar proyectos que fomenten espacios para la recreación de la sociedad salvadoreña. Es importante, pero no es fundamental, ¿verdad? Solo recreación. Es bueno proyectar eso, y promoverlo. Y la D dice promover campañas informativas para reducir la violencia en la familia salvadoreña. Como ya les decía, ya no estamos en la etapa de hacer campañas así superficiales. Lo que tenemos que hacer para cubrir esas tareas pendientes del sistema político sería, miren, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en todos los sectores de la sociedad salvadoreña.
Pero cuando decimos garantizar el cumplimiento de los derechos en todos los sectores de la sociedad salvadoreña, es combatir la corrupción, ¿verdad? Combatir la violencia, vea, que hacer un Estado fuerte, que funcione, que cumpla, que trabaje realmente por los problemas del país. Y el agua, ¿verdad? Garantizarle el agua limpia a toda la población, no que solo unos tengan agua, ¿verdad? Ese es un vital líquido que es la vida, de eso depende nuestra vida. Entonces, vean que el correcto es garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en todos los sectores de la sociedad salvadoreña, porque en el texto lo que vimos, muchos derechos pendientes, ¿verdad? Muchas cosas que no están bien. Entonces, por eso es que se debe trabajar en garantizar el cumplimiento de los derechos humanos a todos los salvadoreños. Sigamos a la siguiente. Ahí vamos al siguiente ítem. Dice, el 13 de julio del 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador resolvió que la ley de amnistía de 1993 era inconstitucional porque violaba las obligaciones internacionales del país de investigar y juzgar. La sentencia establece el derecho de acceso a la justicia de la víctima y da pautas para que se legisle en materia de reparación, por lo que se espera que los actores de crímenes como masacres, desapariciones forzadas y torturas durante el conflicto armado sean juzgados. Vaya, aquí nos vamos a la época después que se firmaron los acuerdos de paz, ¿verdad? Terminó la guerra, se firmaron los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992, ¿verdad? Estaba en la presidencia el licenciado Alfredo Cristiani. Entonces, se firmaron los acuerdos y hubo una comisión que investigó todos los crímenes de guerra, ¿verdad? Entonces, allí se creó una ley que se llama Ley de Reconciliación Nacional. Pero allí no decía que había que perdonar todos esos crímenes que se dieron en la guerra, sino que algunos debían de ser sometidos a la justicia para que los que lo habían cometido pagaran. Pero ya cuando pasó, ¿verdad? Es todo esto, ¿verdad? Que la Comisión de la Verdad dejó ese documento que se le llama la Comisión de la Verdad. Y ahí donde se describe cada crimen es para que El Salvador pues tomara cartas en el asunto, cuáles iban a ser perdonados y cuáles no. Pero resulta que la Asamblea Legislativa emitió la Ley de Amnistía General, así se le llamó, Ley de Amnistía General, donde se perdonó todos los crímenes que se dieron en el conflicto armado. Entonces, por eso pues no se podía tocar a ciertas personas que participaron en estos crímenes, que ustedes podemos ver que hubieron unos crímenes que fueron demasiado grotescos, ¿verdad? En la forma que se dieron. Imagínense lo del Mozote, lo de los jesuitas, lo de Monseñor Romero, tanto, ¿va? Por mencionarle algunos, ¿verdad? Entonces, claro, en la nueva ley que aprobaron la Asamblea Legislativa, estando el presidente Cristiani en el poder, se perdonaron todos estos crímenes. Pero en el 2016, miren, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró que aquella ley de amnistía que se aprobó en el 93 era inconstitucional. Entonces, allí pues salen en el juego pues jurídico unos crímenes que dicen que son crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad, creo que ya vimos otro ítem parecido a este,
son cuando se atenta con la población civil desarmada, ¿verdad? En el caso del Mozote. Y estas personas que eran parte del Estado, de las instituciones del Estado, la Fuerza Armada, no debieron hacer ese crimen porque ellos debían de proteger a esta población, no asesinarla, no hacer esa masacre. Entonces, pero resulta que sí lo hicieron, ¿verdad? Entonces, estos crímenes, estas masacres, las desapariciones forzadas y torturas durante el conflicto armado debían de ser castigados. Entonces, por eso fue que la sala dijo, esto es inconstitucional, lo que aprobaron en el 93. Entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Verdad? Dice, adaptación, ¿de dónde se sacó este ítem? Lugar de la memoria, la tolerancia, la inclusión social. Dice, ¿qué es lo que se debe de hacer ante estos casos, ¿verdad? de violación tan grotesca a los derechos humanos? Dice, proponer que se investiguen todos los casos de violación de derechos humanos en El Salvador. Es literal A. La B dice, establecer que en El Salvador se fortalezcan las leyes vigentes y el respeto de los derechos humanos. Y el C dice, manifestar el sobrepeso permanente de los convenios internacionales sobre las leyes del país. Y la D dice, aplicar la justicia en caso de violaciones a los derechos humanos que quedaron impunes. Entonces, si hubieron todos los crímenes de lesa humanidad o otros crímenes quedaron impunes, porque como se perdonaron todos, entonces con cuando la sala vuelve, dice, a activarla, que dice esta ley es inconstitucional, pues lo que se busca es aplicar la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos que quedaron impunes. Y que ustedes saben que todas esas violaciones a los derechos humanos, pues había que revisarlos. ¿Cuáles son de lesa humanidad? Porque los de lesa humanidad no prescriben. Pueden pasar años y ya pasar años. Y se abren los procesos y esta gente que cometió esos delitos le pueden aplicar la justicia. Ahí está el caso ahorita, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta que el asesinato de los jesuitas, pues ya en España condenaron, ¿verdad?, a un militar salvadoreño que va a estar un montón de años preso. Y antes no se había podido, ¿verdad?, hacer justicia en el caso de los jesuitas. Pero que según dicen, faltan otras personas que estuvieron involucradas. Pero ya está el militar que pertenecía al alto mando de la Fuerza Armada en ese momento cuando se hizo este crimen. Entonces, vean, cuando hablamos de los tres órganos del Estado, es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Vean, en este caso, el Judicial, el órgano judicial de la Sala de lo Constitucional declaró, ¿verdad?, inconstitucional la amnistía que se aprobó en 1993, y algunos casos pues ya están saliendo, ya están juzgando a las personas que supuestamente participaron en el crimen, en los crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Así que lo correcto es aplicar la justicia en casos de violaciones de los derechos humanos que quedaron impunes. ¿Qué es la impunidad? La impunidad es que el delito queda sin castigo. La justicia, hay una evasión de la justicia, ¿verdad? Y ustedes saben que los familiares de las víctimas lo que quieren es como dicen, una justicia pronta y oportuna. Pues la gente se consuela cuando dice se hizo justicia. Y cuando no se hizo justicia, yo creo que eso está pendiente, ¿verdad?, en las personas que reciben ese dolor de que perdieron a sus seres queridos. Entonces, por eso es que existe la justicia, ¿verdad?, para reparar un poco el daño que se le hace a otro ser humano, ¿verdad? Así que pasamos al siguiente.
Bueno, aquí terminamos. Vamos después con la tercera unidad. Yo estaré pues notificándoles allí y espero que los vean, ¿verdad? Porque no se vale que no los vean.